Bienvenidos al podcast de consejos tecnológicos para empresas creativas. Soy Juliana Soto y hoy vengo a hablaros de podcast. Bueno, de podcast especiales para creativos y amantes de las manualidades. En fin, yo creo que este tipo de podcast o este tipo de formatos han venido para quedarse y tienen mucho potencial, porque los podemos escuchar mientras hacemos un montón de cosas. Podemos estar paseando por la calle, podemos estar limpiando en casa, podemos estar viajando, podemos ir en el coche. Yo los escucho muchas veces en el coche y los tenemos disponibles cuando queramos. O sea, no tenemos que estar pendientes de que justo a tal hora va a salir esto. Una vez que ya se han publicado, los podemos descargar y los oímos cuando queramos, cuando no tengamos conexión a internet. Yo lo veo un formato súper cómodo y me asombra muchísimo la gente que todavía no lo conoce, no sabe lo que son los podcasts, que aquí en España pues igual todavía están un poquito en pañales, pero bueno, también hay otros formatos. Hay gente que prefiere verlos en YouTube, o sea, hay podcasts que solo se publican en YouTube. Pero bueno, cada uno tiene sus preferencias y sus costumbres y bueno, el podcast lo bueno que tiene es que se adapta a casi todo el mundo. Hay muchas plataformas para publicar podcasts. La más famosa es iTunes de Apple. No sé si sería de las primeras que salió. Pero bueno, también está Spotify, está iVoox, está Anchor, Google. Bueno, hay muchísimas. Yo intento publicar este podcast en todas las que puedo. Y bueno, como os decía, cada persona tiene sus preferencias y usa la plataforma que mejor le viene. Pero bueno, casi todas estas plataformas las puedes escuchar en el ordenador, las puedes escuchar en el móvil, tienen todas app para móvil. Bueno, se han puesto muy de moda, pero la verdad es que todavía hay mucho que publicar en español. O sea, en Estados Unidos nos llevan muchos años de ventaja en esto, pero sobre todo en temas creativos de manualidades. Temas creativos y de manualidades hay muy poquito en español. Y en este episodio quería hablaros de los podcasts creativos que a mí más me han gustado, los que más me gustan. También os comentaré alguno en inglés, pero sobre todo en español, qué es lo que tenemos ahora mismo y dónde podemos tirar los creativos que nos gusta escuchar podcast. Bueno, yo me acuerdo de los primeros podcasts que escuché en mi vida para crafters, para creadores, que fue el de Hecho por mí de Jimmy Flores. No sé si algunos que estéis muy familiarizados con los podcasts lo habréis escuchado, aunque ya este podcast Jimmy no lo sigue haciendo, pero está disponible en iTunes, lo podéis escuchar. Bueno, desde aquí le mando un saludo porque me hacía mucha ilusión escucharle y en esos momentos entrevistaba a gente que estaba empezando y hoy en día algunos de ellos son referentes en el sector del crafting. Pues, por ejemplo, entrevistó a Gemma Gómez de Slow Fashion Next o a la gente de Fábrica de Texturas y también a Silvia de Chitalú. Y bueno, echadle un vistazo porque tiene cantidad de episodios, se le ocurrió un montón y es una pena que no siga, pero yo lo recuerdo con mucho cariño este podcast. Otros podcasts que hay en la actualidad que son de un estilo parecido puede ser, por ejemplo, el de Dudua Radio, que lo hace Alicia Rosselló de la tienda Dudua de Barcelona. No sé si conocéis esta tienda, pero también organizan la feria del Festivalet una vez al año y bueno, el podcast está súper bien, entrevista a un montón de crafters y artesanos que algunos pasan por su tienda para dar talleres y muchos son súper conocidos, pero no solo en España, sino a nivel mundial, gente de Sudamérica, gente de Inglaterra. Está súper bien, os lo recomiendo muchísimo. ¿Qué más? Bueno, luego otro súper referente en el tema del diseño y de los crafters son la gente de Peseta. La gente de Peseta tienen su podcast y estos son de los que publican en YouTube solo, pero es que, claro, es en vídeo y es una pasada verles porque tocan temas random, completamente aleatorios, pero con una frescura y una genialidad que es típica de ellos. Y casi todo el equipo de Peseta participa, están ahí todos sentados en una mesa debatiendo y hablan pues de un montón de temas que les apasionan, de cultura pop, de música, de comida, de casi todo. O sea, no te aburres con ellos para nada, lo recomiendo mucho. ¿Qué más podcast os puedo recomendar? Hay otro que también se publica en YouTube, que es de Desmadejada, de soniadesmadejada.com y está súper bien para los amantes del punto
Sonia comparte sus proyectos, herramientas que utiliza, habla de productos nuevos y habla de los CAL. Ella organiza CAL, que para los que no sepáis lo que son los CAL, son las iniciales en inglés, las siglas en inglés de Knit Along. También en costura a veces es SAL, Sew Along, que sería traducido al español como cose conmigo o teje conmigo. Son grupos de gente que se junta para hacer un proyecto de punto de costura, y van compartiendo cada semana sus avances y al final los resultados de todos, que mola muchísimo. Otro podcast que os recomiendo es el de Mami Crafter. Mami Crafter es del podcast de Diana Baena, más conocida en las redes sociales como Mami Crafter. Y bueno, ella, como dice, es un podcast para aprender sobre costura con los ojos cerrados. Trata muchos problemas típicos de costura, de costureras, de gente que se dedica a la costura, y nos da muchas soluciones y muchos trucos que yo no conocía, la mayoría. No me considero costurera profesional, pero aprendo mucho con este podcast. Bueno, luego hay otro podcast también por el estilo que se llama Nos gusta coser. Es otro programa también de entrevistas a costureros y costureras, y lo lleva a cabo Nay, del blog de costura diariodenay.com, que es una chica brasileña que vive en Galicia. Y bueno, no solamente entrevista a crafters, sino también a propietarios de tiendas de telas, mercerías, y bueno, así nos tiene al tanto de todas las novedades del sector de la costura, que nos viene muy bien para los que no podemos visitar estas tiendas a diario. Otro podcast muy muy bueno es el de Slow Fashion Life de Cristina de Cleoveo. Cristina es la diseñadora de la marca de moda infantil Cleoveo, y esta marca es referente de la moda sostenible. Ella en su blog entrevista a gente del sector de la moda sostenible, nos informa de toda la actualidad del sector, noticias, ferias, su propia visión y sus propios valores, que transmite con muchísimo entusiasmo en su podcast. Yo lo recomiendo también. Bueno, otro tipo de podcast que os puedo recomendar, ya no tan directamente relacionados con las manualidades o con las cosas creativas, pero también, son los podcasts motivacionales. Y en este sentido os tengo que recomendar el de Jefa de tu vida, de Charuca, que bueno, lleva poco tiempo, tiene pocos capítulos, casi como este, más o menos, vamos a la par, llevamos poco tiempo, pero ha venido fuerte, porque Charuca es mucha Charuca. Y bueno, para quien no conozca a Charuca, que me extrañaría que no la conozcáis, Charuca es una marca de papelería súper bonita, y también es el alter ego de Charo Vargas, que es la fundadora de esta marca. Yo la sigo desde hace un montón, y es que me es casi imposible no empatizar con ella, porque ella es la bomba, pero es que además da unos consejos buenísimos. Y bueno, y siempre con mucho sentido común, porque ella todo lo que aconseja son cosas en lo que ella cree y que ella misma ha vivido. Habla mucho en su blog sobre una cosa que ella llama papel terapia, pero en el podcast habla más de temas de emprendimiento y de su experiencia con su marca Charuca. Y bueno, entrevista también sobre todo a gente muy interesante de varios sectores distintos, pero de los que siempre se puede sacar algún aprendizaje, sobre todo relacionado pues con la gente que tenemos nuestras propias marcas y nuestros propios proyectos. Otro podcast motivacional que os recomiendo mucho es el de Impulsa tu vida paso a paso, de María José Soto. Como ella dice, es el podcast para inconformistas que no buscan fórmulas mágicas, sino que creen que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que queremos. Yo me incluyo porque la sigo y estoy súper de acuerdo con casi todo lo que comentan en el podcast. Y bueno, es otro podcast motivacional que os recomiendo muchísimo. Y bueno, lo recomiendo este tipo de podcast porque es cierto que la mayoría de las veces las personas creativas también somos algo caóticas. Necesitamos un poco de guía, de motivación, de mindfulness, que le llaman ahora, para centrarnos en nuestros objetivos y no dispersarnos. Bueno, como os decía al principio, la verdad es que en España aún tenemos mucho campo por recorrer en el tema de podcast. Pero si os animáis a escuchar podcasts en inglés, os puedo recomendar algunos que están muy relacionados con todo el tema creativo
Y, por ejemplo, os recomiendo el de Jen Gotch, un podcast que se llama Jen Gotch is Okay Sometimes. Y bueno, yo no conozco a la chica que hace este podcast, que se llama Jen Gotch, pero me parece un súper personaje. Me parece una tía súper divertida y tiene una marca memorable con mucha personalidad que se llama Bando. Si no lo conocéis, mirad, buscad ban.do. Y bueno, lo que desde fuera puede parecer una vida perfecta, puede que no lo sea tanto. Ella ha tenido muchos problemas personales y suele hablar de ello abiertamente. Ahora creo que ya tiene los problemas mucho más superados, pero en su podcast habla mucho de sus problemas de ansiedad, de temas de negocio, de felicidad, de sentirse bien con uno mismo y de un montón de cosas más. Y a veces tener una marca o tener una empresa creativa es algo muy complejo. Es cierto que ser empresario o emprendedor requiere tener una mentalidad especial y surgen muchos problemas emocionales. Es bueno hablar de todo esto y sacarlo a la luz. No hace muchos meses recuerdo que salió la noticia del suicidio de la diseñadora Kate Spade. Para los que no conozcáis, Kate Spade es una marca muy conocida de bolsos de Estados Unidos. Y bueno, de accesorios de todo tipo, ya hacen de todo. Y bueno, esta marca la fundó esta mujer, Kate Spade, junto a su marido, y hace ya varias décadas y triunfó muchísimo. Luego ya se apartó de la marca, estuvo un tiempo en la sombra, luego salió otra vez a la actualidad, creó otra marca, mucho más modesta, pero bueno, para mí es un referente. Me dio muchísima pena conocer esta noticia y es bueno saber que son cosas reales que pasan en el mundo real. Hay que normalizar todo esto. Y bueno, también saber que la vida de los demás, por mucho éxito que tengan y por muy perfectas que nos puedan parecer sus vidas desde fuera, todo el mundo tiene algo con lo que luchar cada día. Y el podcast de esta chica de Jane Gotch me parece súper bueno para hablar de todo este tipo de cosas y normalizarlas. Otro podcast súper interesante y súper bueno es el de Girl Boss Radio. Girl Boss Radio es el podcast de Sofía Moroso de la marca Nastigal. Y bueno, para quien no conozca esta marca, ya también lleva bastante tiempo. Es una marca de ropa para chicas malas. Y bueno, incluso se creó una serie de televisión sobre cómo Sofía creó su marca. La serie se llama también Girl Boss, que ya tampoco sigue la serie, pero bueno, tuvo una temporada donde se veía exactamente los inicios de la marca. Y bueno, esta chica Sofía ya no se dedica a la marca tiene ya vida propia, pero ella sigue siendo un personaje en Estados Unidos, es una celebrity. Y el podcast trata mucho sobre temas relacionados con feminismo, mujeres emprendedoras, entrevista a mujeres que lo están petando, cada una en su sector, y tiene una energía súper buena y súper especial. Si controláis inglés, os lo recomiendo bastante. Otro podcast en inglés que os recomiendo es el de After the Jump, de Grace Bonney, que es también un personaje del mundo editorial, muy conocida sobre todo por su blog Design Sponge, que es un blog mítico en temas de decoración, de diseño, entrevistas a creativos. Y bueno, en el podcast también hace entrevistas a gente creativa y toca temas muy inspiradores. Es muy fiel reflejo de lo que era su blog, de lo que era y es su blog. Y ya os digo, sí podéis escucharlo porque podéis aprender mucho de cómo se hacen los podcasts en Estados Unidos y aquí todavía nos queda mucho por aprender y por hacer. Os voy a dejar todos estos enlaces en las notas del programa. Ya por fin tengo notas del programa y las vais a poder encontrar en el blog de mi web, de julianasoto.com. O sea que todas las notas las tendréis de todos los episodios en julianasoto.com/blog. Os recomiendo que le echéis un vistazo a los podcasts que más os interesen, que aprendáis, que os inspiréis, que compartáis los que os gusten, que comentéis, que le deis a like a los podcasts que os gusten y este también, por favor, dejadme comentarios, qué os ha parecido, los conocíais, no los conocíais y también que os animéis a crear vuestros propios podcasts. Hay mucho todavía que compartir y que crear en el mundo del podcast en español, así que hay que ponerse. Esto es todo por hoy. Un saludo y hasta la semana que viene.